Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Ahí va el pedacito de corazón para toda la Unión Americana, claro que sí. Y recuerden que yo tengo muchísima familia en la Unión Americana. Somos de estas familias nuevas, bueno, ni tan nuevas, ¿no? En donde la mitad de tu familia está en la Unión Americana y la otra mitad acá, y seguimos conservando los lazos humanos, los lazos familiares, tan así que yo salgo para visitar a mis hermanos el sábado 21 y voy a estar allá 15 días, allá voy a estar, para que vean que sí tengo un pedacito de mi corazón en toda la Unión Americana. Rudy Fernández, te mando un abrazo y por favor no apagues tu radio cuando llegues a Austin, Texas. Bueno, pues nuestro tema está interesantísimo, el frío en el anciano, y ahorita empieza la época invernal. No he sentido así el frillazazo, como que se dejó venir el mes pasado una ola de mucho frío y ahorita ya está más templadito. Sin embargo, está el sol al mediodía y el fresco en la noche. Estos cambios de clima a la persona que no se cuida o que está comprometida inmunológicamente, quiero pensar que puede ser, ahora sí que se puede enfermar. Platícanos, Víctor. Sí, mira, Gil, lo primero es entender que el frío es un factor de riesgo para incrementar la mortalidad de los adultos mayores. Y aunque vemos anuncios, aunque escuchamos cada año, yo siento que debemos de insistir, y por eso es que nosotros en particular tratamos de tocar este tema siempre antes de la época invernal, o al menos en la época invernal, con la finalidad de predecir y ahora sí prevenir alguna muerte. Aunque se oiga dramático, Gilberto, el frío mata. El frío es capaz de matar a los adultos mayores. Tú sabes que la causa número 1 de muerte en México es el infarto. Y quizás uno de los factores que contribuyen al infarto es el frío. Entonces, aquí la cuestión es, bueno, tú como adulto mayor, primero vas a tener que tomar en cuenta que el frío es un factor de riesgo, que en la medida que tú tienes 50 años, 60 años, 70 años, pues vas a tener que cuidarte más. Y en cuanto el cambio empiece a darse, en cuanto el clima empiece a bajar, no puedes minimizarlo ni sentirte... Mira, yo veo a los jóvenes que andan en camisetas, que andan con ropas ligeras, minifaldas incluso aún en esta época con este frío. O sea, a ellos realmente no les afecta y qué bueno, ¿no? Es interesante, me preguntaba yo, bueno, ¿cómo es posible que exista una expectativa de vida, por ejemplo, en Islandia, un país frío, una expectativa de vida buena? Porque los viejos sobreviven allá, ¿no? Y haciendo estudios de investigación, que revisando algunos artículos, vemos que, bueno, esas personas tienen un horario, modifican sus horarios, modifican su vestimenta, modifican su nutrición, de tal manera que se adaptan a los cambios que tiene el frío. El primer cambio que tiene el frío, recuerda que con el envejecimiento se adelgaza la piel. Y entonces sucede que el frío hace una vasoconstricción. Con la vasoconstricción o el cierre de esos vasitos, lo que pasa es, primero que sucede es, se incrementa la presión arterial. Si sube la presión arterial, tienes más riesgos de ¿qué? De un infarto, y tienes más riesgos también de algún accidente cerebrovascular o un problema de isquemia en las extremidades o trombosis. Entonces aquí lo importante, Gilberto, es, bueno, entender que el frío es dañino hasta cierto punto y es un factor de riesgo conforme pasan los años. No tenemos ya la piel gruesa que amortigua ese cambio climático, entonces tenemos que sustituirla. ¿Cómo sustituirla? Bueno, con un adecuado abrigo, pero no nomás un adecuado abrigo. Aquí la primera recomendación en época invernal que yo hago a mis pacientes es checarse la presión arterial todos los días, sin excepción por la mañana. ¿Por qué? Porque el primer cambio que sucede y donde va a empezar a existir las repercusiones del frío es la vasoconstricción, y la vasoconstricción eleva la presión arterial. Otra pregunta, Víctor. Top. El anciano pierde grasa, que también, porque ya es que los osos hibernan comiendo mucho y teniendo mucha grasa, pero yo me pregunto, ¿también nosotros así somos como los osos? Mientras más grasita tenemos, más nos protegemos del frío, ¿o no tiene nada que ver? Sí, por supuesto, mientras más grasita tenemos, más nos protegemos del frío, pero también
Depende de dónde está la grasita, ¿verdad? Si te dijéramos, bueno, pues nuestra grasita está en nuestras arterias y tenemos un déficit circulatorio, pues ahí ya cambia todo, ¿no? Entonces realmente creo yo que, bueno, el primer paso va a ser convencernos de que es un factor de riesgo, y dentro de ese factor de riesgo vamos a intentar abrigarnos, vamos a intentar tomarnos la presión, vamos a intentar tomar líquidos suficientes, alimentos ricos en carbohidratos, que es lo que hacen en países como en Islandia. En países como en Islandia su dieta incrementan los carbohidratos porque propician o producen mayor energía y mayores calorías, y eso disminuye el riesgo en cuanto a que su metabolismo, que ya es lento en los adultos mayores, bueno, se activa con la ingesta de carbohidratos. Se recomiendan las pastas, se recomiendan los alimentos que tengan azúcar, incluso las bebidas energéticas con azúcar, tanto en jóvenes como en adultos mayores, siempre y cuando, y aquí hay que aclararlo, no seas diabético, ¿verdad? Si no tengan un problema de... Pero si el adulto no es diabético, puede tomar sus bebidas azucaradas para incrementar un poco esa cantidad de energía. Con miel de agave. Con miel de agave. No, y también fíjate, por ejemplo, muchas veces las personas dicen, no, es que me tomo mi vinito. Claro. Sí, ¿por qué? Pero porque sientes el calor y lo tomas. Pero el vino, al final de cuentas, dependiendo, claro, con moderación, pero es un vasodilatador, te hace perder más calor. Ah, ya. O sea, si es un diurético, entonces también pierdes líquidos. O sea, tienes que estar en tu casa bien resguardadito. Exacto. Y otra cosa, Exacto. Las casas en Guadalajara no están acondicionadas para este cambio de clima. Ese es otro de los aspectos. Yo decía, bueno, ¿cómo sobreviven en invierno en Nueva York ahorita, la nieve y demás? Tú dirías, bueno, pues no hay viejos. No, lo que pasa es que los lugares y los hábitats donde viven ellos están acostumbrados con la calefacción. Aquí no es lo común, aquí la calefacción pues no existe, y si existe pues no la puedes pagar por el alto consumo, el pago de luz que vas a tener que dar. Entonces el pobre viejo, bueno, pues ¿qué hace? Está en un ambiente frío. O sea, está más fría las casas que afuera. Sí. Y luego sales, dices, bueno, salgo a que me dé el sol, pero está el aire frío. Y entonces viene la combinación del cambio de temperatura con aire frío, y entonces agarras una neumonía o un cuadro respiratorio. Entonces, ahora, otra de las cosas que tenemos que hacer así a la voz de ya, es para nuestros abuelos, etcétera, un buen regalo de Navidad es un termómetro. El termómetro interno y externo. Hay algunos aparatos que te miden el exterior y te miden el interior. ¿Por qué es importante? Porque la temperatura ideal para un adulto mayor no debe bajar de los 20 grados centígrados. ¿Sí? Si empieza a disminuir la temperatura de 20 grados centígrados, hablo del ambiente, de la casa. Esa temperatura ya es dañina o perjudicial para el adulto mayor. Entonces, si está entre 20 y 26 grados, dijéramos es una temperatura normal, es una temperatura adecuada. Entonces tú checas todos los días, volteas, ves tu termómetro y sabes, hoy qué tan frío hace afuera, no, pues estamos a tantos grados. ¿Cuál es una temperatura muy perjudicial ya, por la cual comienzan los cambios y el riesgo de infarto, riesgos de accidentes vasculares, etcétera? Cuando la temperatura exterior está a 10 grados centígrados. Entonces es cuestión de estar checando la temperatura en nuestros monitores, en nuestros medios informativos y demás. Y cuando la temperatura te diga, no, pues hoy amanecimos a 10 grados centígrados, evita salir, espérate. Trata de salir hasta mediodía, cuando la temperatura se eleve. Por supuesto, como dicen, hay que salir como cebollita con todas las capas encima, varias capas de ropa para mitigar el frío. Ese contacto con el medio ambiente frío, hay que usarlos. Vámonos al bisturizazo. 31 22 11 90 36 47 18 83. Austin, Texas, te quiero escuchar. 512 215 49 09. O nuestro chat está abierto, www.radiomujer.com.mx. Vámonos. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, feliz Navidad. Déjenles platico que el fin de semana tuve oportunidad de ir a Tepic y me encuentro con una ciudad, pero impresionantemente grande, o sea, nada que ver, con unas cosas maravillosas. Y dentro de las curiosidades que tuve oportunidad de conocer ahí en Tepic, está un templo, se llama el Templo de la Cruz del Zacate.
Si ustedes tienen esta foto, véanla, la tomé. Y es una parte del templo en donde está cerrada, o sea, tiene una reja, o sea, no hay forma de entrar. No riegan ni cortan el pasto. Y esto es lo que está formado permanentemente. Invierno, otoño, primavera, verano. Nadie corta y nadie riega esta parte del templo. Se llama el Templo de la Cruz del Zacate. Y claro, bueno, pues muchas personas con mucho fervor van y le piden y les ha concedido, de acuerdo a los testimonios que ahí se ven, pues muchos milagros. Entonces, impresionante, cosas tan hermosas, tan cerquitas. Si vas a ir de vacaciones y visitas Tepic, bueno, pues date esta oportunidad. Y la verdad, tiene muchas cosas maravillosas que conocer. Esta hermosa ciudad de Tepic en la que estuve el fin de semana. Fui a una boda con la familia de Nelly. Y yo les agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron de conocer esta hermosísima ciudad. Y bueno, pues vamos a lo que vamos a seguir con nuestro tema, que es los cuidados, las precauciones y que el peligro está presente. O sea, de a de veras, no es de a mentiritas, de a de veras el frío puede lastimar tu salud y puedes llegar incluso a tener graves complicaciones que puedan derivar, Dios no lo quiera, hasta en la muerte. ¿Cuál es la temperatura normal de un adulto mayor? O sea, la temperatura que debemos de buscar, porque también conviene, no es lo mismo, fíjate, a veces nos confundimos, le tocamos las manos y decimos está muy frío, o le tocamos las manos o la cabeza y sentimos que está muy calientito y nos quedamos con eso. Conviene acostumbrarnos a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores, a checarnos con termómetro la temperatura interna, porque a veces con la finalidad de conservar ese calor que estamos perdiendo por el frío exterior, nuestras manos sucede una vasoconstricción exagerada y entonces no nos dan ese dato. Es decir, va a estar más frío y nosotros pensamos, bueno, tiene frío, pero quizás la temperatura corporal se está conservando. Entonces hay que aprender a medir con el termómetro. La temperatura ideal que un adulto por lo general tiene es de 36.2 grados centígrados. Esa es la temperatura normal. Si un adulto supera los 37 grados, ya no es normal, Gilberto. Y tampoco cuando tengamos abajo de 36 grados. Es decir, sucede que le tomamos con un termómetro la temperatura al adulto y tiene 35,5. Ese adulto está hipotérmico. Entonces, así de delicado es. Así de Digo, porque nuestra temperatura corporal es 37, 36, 36,5, 36,5 el adulto normal. Fíjate. Nosotros. 36,5. Sí, 36,5. Tomada en la axila o en la boca. Axilar. 36,5 hasta 37,5 se supone que hablamos ya ahí de una temperatura aceptable. De 37,5 a 38 en un adulto joven. De 37,5 a 38 es febrícula, es decir, y 38 es fiebre. Pero en el adulto no es así. En el adulto es 36,2 promedio, a partir ya de los 36,5 a 37 se puede considerar febrícula. Ándale. Y un adulto que tiene 37,1, 37,2, ya hablamos de fiebre, es decir, casi un grado menos que un adulto normal. ¡Guay! ¿Sí? Entonces, ahora, por tanto, el rango se disminuye. Un adulto que tiene un viejito que tiene 37 grados, que para un adulto joven es normal, puede deshidratarse. Entonces tampoco conviene llevarlos y abrigarlos en exceso y calefactores y que tengamos 37,5 porque entonces lo vamos a deshidratar. Debemos de ingerir suficientes líquidos. Entonces aquí lo importante es cuidar eso y también evitar que si llega a los 35 grados, aguas. Eso ya es peligrosísimo. Peligrosísimo, porque quiere decir que su circulación ya está muy lenta y tenemos ya el riesgo máximo de sufrir un coágulo o hacer un problema circulatorio demasiado lento que ocasione un infarto, que es cuando ya... O sea, por el frío se coagula la sangre. Entonces dices 36... A ver, Víctor, sí. Tú dime si voy bien. Me estás diciendo 36.2 es la temperatura. Si baja 35.5, o sea, 7 décimas del termómetro, aguas, está en peligro. Si baja 35, probablemente tengas un colapso por una coagulación intravascular. Así es.
Una hipotermia, un cuadro de hipotermia, el cual no se soluciona muchas veces con darles bebidas frías y eso, que pueden empeorar las bebidas calientes, que pueden empeorar las cosas, porque hay personas que eso tratan de hacer, ¿no? A ver, entonces aquí necesitamos cambiar también nuestra cultura de prevención. ¿Cuántos adultos mayores están acostumbrados a checarse la presión? Tienen la conciencia de y la temperatura. Perdón, la Sí, temperatura, no, la presión, pues ya tienen su aparatito, ya se están mejor. checando. Pero la temperatura, no, pues nunca. o sea, no. Muy pocos, no. Entonces, a veces tenemos la precaución de ver qué temperatura hay en el exterior, sobre todo los vehículos que tienen termómetro hacia afuera. Ah, mira, afuera está a 36 o 37 grados o 28, pero ya la temperatura de adentro de mi casa y la temperatura de mi cuerpo, no tenemos esa cultura, Víctor. No la tenemos, y de ahí la importancia de crearla, ¿no? De fomentarla, de decirle a las personas, queremos vivir más y mejor, porque de verdad se me hace increíble que por el frío sucedan enfermedades y trastornos. ¿Cuáles son? Fíjate también, las caídas se incrementan en invierno. ¿Por qué? Por la rigidez que ocasiona el frío. Claro. Y las caídas traen fracturas, etcétera, ¿no? Los cuadros respiratorios, no, bueno, pues qué te digo, o sea, por supuesto eso ya lo sabemos. Pero no solo son esos, sino también los infartos, los cuadros de hipertensión, los accidentes vasculares cerebrales y una serie de enfermedades que acarrea el frío. Y de ahí es que estas sencillas medidas, mi termómetro en casa, checarme la temperatura, cuidar mi dieta, abrigarme, etcétera, van a evitarnos muchos contratiempos, Gilberto. Fíjate, por nuestro chat, recuerden que tenemos nuestro chat aquí abierto y bueno, se pone la charla muy sabrosa con todas las personas. Nos dice Aide, Doc, ahora entendemos, o sea, yo también aprendo aquí, ¿por qué tanto los adultos mayores fallecen en invierno? O sea, esta es una razón por la cual, o sea, el frío es terrible en los cambios metabólicos y circulatorios que podemos tener en nuestro organismo. Qué impresionante. A ver, ¿qué más nos vas a decir, Víctor? Bueno, fíjate, ahora, otro de los aspectos que repercuten con el frío son los estados mentales. ¿Cómo percibir que un adulto está sufriendo demasiado frío ya en extremo? Puede ser un cuadro confusional. Una persona que empieza con los problemas de memoria, una persona que empieza con confusión mental, una persona que está demasiado somnolienta, puede ser que su circulación es tan lenta a causa del frío que esto ocasiona una mayor somnolencia y una confusión que por supuesto lo va a llevar a sufrir mayores caídas y fracturas, ¿no? Entonces, ahora, la ropa térmica que tenemos en nuestro medio, pues no es la ideal, Gilberto. Ah, no, los abrigos de Chiconcuá, que supuestamente bien calientes con agujeros por todos lados, parece saco de maíz de giratario, o sea, pero muy gruesotes. No, necesitamos ropa adecuada. Vamos al bisturizazo, nuestros teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Nuestro chat está abierto, www.radiomujer.com.mx, y recuerda seguirnos en Twitter, @quiero vivir 3. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Anécdotas de la vida. Ring, suena el teléfono. Bueno. Primo, pues, ¿dónde está pues usted? Pues ando acá de shopping. Ándale. ¿Cómo que anda de shopping? Sí, vine a comprar nada más 3 casas, 10 vacas, 10 ovejas, 15 burros, un rancho. Ay, primo, ¿se sacó usted la lotería? Bueno, fuera, estamos haciendo el nacimiento, primo. Bueno, fuera, estamos haciendo el nacimiento, pues claro. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy entrevistando al doctor Víctor Villa, tenemos participación por parte de ustedes.
Aide, buen día a todos. Edith, saludos, ya se conectó Edith, buen día. Delia Charlotte también. Y bueno, vamos a ver, Margarita de 50 años. En la Comude dan clases de natación para adultos mayores. Excelente. Pero es la de 5 de la mañana y 7 de la mañana. Yo no sé si pueda hacer eso. ¿Nos podemos morir del frío? Bueno, aquí la cuestión es si el agua está templada y nada más evitar o cuidar que al salir secarse súper bien y esperarse un buen rato antes de salir a la calle. El problema sería la pérdida de calor si sales con la piel húmeda. Y te podrías enfermar, ¿no? Y me imagino que está techado. Pero si está techado adentro, bueno, terminas tu clase y te esperas un buen rato ahí hasta que la temperatura se normalice, se seque tu piel y entonces ya puedes salir al exterior, pero el ejercicio es bueno, por supuesto. Y otra cosa, la temperatura de la alberca y también va a estar tiene templada, que estar claro, templada, no caliente. No, es que no, sí, que no esté ni muy caliente ni tampoco muy fría, ¿no? Y cuidar esos aspectos. Pero el ejercicio es conveniente y bueno a cualquier etapa. Con esas precauciones, Sí, o sea, nadas, no precauciones. pasa nada, tu Sí. toalla inmediatamente cubrirte, secarte. El error sería salirte mojado, o sea, después del baño, irte, darte un regaderazo, irte a la calle, porque el cambio ahí sí siento sería fuerte. Pero si te secas bien y te esperas un ratito a estabilizarte, puedes salir. Bueno, yo que voy al gimnasio y es una alberca techada, lo que yo veo que hacen muchos adultos mayores y que sería el ideal para todos es que se llevan una bata de toalla y aparte su toalla. Entonces Sí, claro. se ponen inmediatamente, se meten a la regadera que está pegadito a la alberca, se enjuagan el Evitar el cloro, cambio. se ponen su bata y luego se secan las piernas Se secan y se súper ponen bien. su toalla cubriendo las piernas y ya quedaron súper protegidísimos. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Es correcto? Sí, secarse muy bien sobre todo, nada más. Amalia de Paseos del Sol, siempre que voy manejando de 62 años, siempre mi esposo se enoja mucho y yo pienso que es neurosis porque porque su familia lo padece. ¿Qué hago? Me siento sola, tiene 62 años. Bueno, aquí el aspecto es valorar realmente cuáles son las causas de la irritabilidad. Cuando el adulto mayor tiene irritabilidad, muchas veces es hipertensión, muchas veces es las primeras señales de disminución de la oxigenación a nivel cerebral y por supuesto algún cambio emocional, ¿no? Algún trastorno emocional que le pida y que se haga una evaluación general para ver si existe un fundamento a esa irritabilidad. Y bueno, déjame decirte, creo que sin patología o sin enfermedades, hoy día manejar en esta ciudad, cualquiera se pone alterado, Gilberto, desgraciadamente, ¿no? Y recordar que además es peligroso, ¿no? Y en invierno, en esta época de diciembre, empeora el Todo, tráfico, ¿no? El tráfico y no sabes con quién te puedas topar. O sea, Claro. con otro más neurótico y que en un Bien. momento dado ande hasta con algún arma, puede ser extremadamente peligroso. Ah, por cierto, ¿ves lo del, ¿cómo se llama? El torito y eso? Fíjate nada más, si en otros países los niveles que se están manejando aquí son los de otros países, están pidiendo que se elimine el torito, porque la gente ya no bebe y entonces se sube a sus coches ya sin beber. Entonces van a los restaurantes y a los bares y ya no consumen lo que consumían antes, que salían todos borrachos. Me parece increíble que como sociedad, como negociante, como hombre de empresa, estés pidiendo eso. Mejor crea estrategias para vender más en tu negocio, pero que no sea alcohol. O crear la conciencia del piloto responsable, es decir, del conductor responsable, de en donde tú puedes embriagarte, que te lleven de aguilita, es muy tu rollo, pero tú no manejas. Creo que quedaron y están las bases de la gran cantidad de muertes ocasionadas por el alcohol de gente inocente. Y eso es lo terrible, ¿no? Entonces, que es una buena campaña, es una buena estrategia, y como dices tú, no debe ser un justificante el que ahora ya no se vende alcohol. Bueno, pues hay que buscar otra estrategia para qué bueno que la gente no tome y maneje, eso es excelente. Claro, o sea, no estamos peleados con que te emborraches. O sea, si te quieres emborrachar tú como individuo, emborráchate Pero no manejes. hasta hartarte, Punto. pero no manejes. Y entonces desde antes dices, a ver amigos, vamos a irnos a tal restaurante y nos vamos a poner hasta las chanclas. Claro. Contrata un chofer, punto. Te va a cobrar 800 pesos que te cobre porque van 5 personas. Oye, entre 100 pesos cada uno. Y ahí hay algo, Gilberto. Y se va a esperar afuera. Sí, y hay algo, Gilberto, que como médicos tenemos que recalcarle a la sociedad.
porque siempre dicen, es que yo estoy bien, yo manejo y puedo manejar bien. No, perdóname, un alcohólico jamás va a tener la percepción de no poder manejar, jamás va a tener la percepción de que está mal. Él siempre se va a sentir bien, entonces ese no es parámetro. Y ahora sí, desgraciadamente, la ley es blandita en cuanto a los castigos. Esto te ocurre en la Unión Americana andando borracho y terminas en la cárcel 5 años, punto. Una, dos, a la tercera ya no te dejan salir. ¿Por qué? Porque eres una persona que no está preparada para conducir o para aceptar que no puedes beber, ¿no? Entonces, a mí me parece como ilógico que estén pidiendo que se quite esas revisiones que hacen del alcoholímetro. Margarita, Bosques de la Victoria, tengo 3 días con dolor bajo en el pecho, en la boca del estómago, al caminar me duele, tiene 54 años, traigo mucho aire en el estómago, ¿a qué se debe? Es un problema gástrico más que nada, ¿no? Gilberto, tiene que ser revisado, quizá una extensión de colon, no sé, algún problema. Lo más seguro es que tengas un síndrome de intestino irritable tipo distensión. Habrá que ver si no tienes sobrepoblación bacteriana. Tienes que ir con un buen gastroenterólogo. Margarita Ramírez de Santa Mónica, soy hipertensa y diabética, no me da frío, aunque no sienta frío, fíjate qué buena pregunta. Y es interesantísimo, excelente. porque a lo mejor ella no siente frío. Sí. Y ni cuenta se da. Y no nomás ella, que excelente pregunta, porque se pierde la capacidad del frío en los adultos, no lo perciben. Aguas, para eso es el termómetro. Por eso la cultura del termómetro. Así es. ¿Cuánto vale un termómetro digital? Creo que vale 90 pesos. Hasta, bueno, el digital, pero hay otros más económicos. Para que no tengas problema de las el rayitas. Digital, pues para ver, sí, menos de 100 pesos, por supuesto. Y eso los encuentras en cualquier farmacia de cadena. Con eso te das cuenta cómo está tu temperatura. ¿Qué es bueno para los espolones? El dolor que tengo es muy intenso, nos pregunta Alicia de 42 años. Algún antiinflamatorio, punto, un buen calzado, ¿verdad? Por supuesto, depende de dónde está. Y hay plantillas, para el espolón hay plantillas, pero tiene que verlas un ortopedista. Patti de Austin, Texas, tengo problemas de columna y en la cervical. Se nos fue el tiempo de la cervical. Desde hace un año empecé con el frío en las manos y pies. ¿Qué hago? Valorarse si es un problema justamente de columna cervical, ¿no? Ahí en ese sentido tendría que revisar. Son dos cosas diferentes. Una es el dolor y otra la temperatura y circulación. Tu teléfono, Víctor, por favor. 3641-7810, 3641-7810. 3641-7810, el teléfono de nuestro invitado, el doctor Víctor Villesteves, geriatra. Feliz Navidad, Víctor. Feliz Navidad a todo el público. Un abrazo a ti, Gilberto, y a toda la familia y a toda nuestra audiencia. El tiempo se nos fue rapidísimo. Algo pasó, qué bárbaro. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámaras, La Escultural Grecia en la producción de este programa y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. El día de mañana el tema métodos de planificación familiar. Y quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer. Que Dios te bendiga.